Muy bien, empezamos a grabar. En este video, en este último video, vamos nosotros a completar la lectura que hemos estado realizando de la situación de la economía ecuatoriana a un nivel un poco más estructural, ¿no? Recuerden que esto es casi como una introducción a la macroeconomía ecuatoriana, con muchos propósitos, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo aquí va a servir como material para mucha gente. Y bueno, entre ese material obviamente nos interesa darle a las personas una idea de cuál es la situación del país, incluso a nivel de planificación económica, ¿no? O sea, para quienes decidan hacer un plan económico y decidan alguna propuesta económica para el Ecuador, por lo menos que tomen en cuenta estos y otros temas, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a continuar, solamente para un poco refrescar la memoria. Entre los últimos temas que nosotros analizamos, voy solamente a quedarme con estos últimos. Se discutió la situación de la administración pública y las finanzas públicas, y en particular vimos, bueno, por un lado las operaciones del sector público, ingresos y gastos, no voy a volver a este tema. Y tal vez lo único que quiero resaltar, ¿no? Es la importancia de entender esta tendencia que ha sufrido sobre todo la deuda pública, un aumento importante de la deuda pública ecuatoriana desde el año 2000, si quieren, bueno, desde el año 2010, aunque con más fuerza desde el 12, 13 por ahí, ¿no? Entonces la deuda pública ha crecido de manera importante, tanto en millones de dólares, sí, que es la gráfica, en miles de millones de dólares, que es la gráfica que está aquí, como también a nivel de porcentaje del PIB. Es importante medir la deuda como porcentaje del PIB porque esto nos da una muestra de cómo evoluciona la deuda con respecto al tamaño de la economía, ¿sí? Porque hagan de cuenta que esto es igual a la relación entre poner a la deuda en el numerador y al PIB en el denominador. Entonces, si esta variable crece, lo que estamos viendo es que el numerador, la deuda, crece más rápido que el PIB. Eso provoca el crecimiento, ¿no? Entonces, es una forma un poco rápida de decir que el Ecuador vive un periodo en el cual la deuda ha crecido más rápido que la economía. Y eso obviamente es problemático porque sobre todo estamos hablando de una economía dolarizada que requiere de los dólares para poder mantener su circulación, ¿sí? Entonces eso obviamente que no es fácil. Y por tanto, a medida que aumenta la deuda, también aumenta, como veíamos en otra lámina, el pago de la deuda, tanto de las amortizaciones como de los intereses. Y bueno, ese pago de la deuda llega incluso o ha provocado incluso que se gaste más en deuda que en temas como por ejemplo educación y salud, ¿no? Entonces esta gráfica mostraba, cuando nosotros vemos que esta serie está por encima de uno, que por cada dólar que se gasta o se presupuesta en educación y salud, más de un dólar, eh, perdón, por cada dólar que se paga deuda, no, pero por cada dólar que se paga deuda, en educación y salud se destinaba más de un dólar. O sea, era más lo que se iba a educación y salud que lo que se iba a deuda. Eso duró hasta el 2014 y desde el 2015 en adelante vemos la tendencia contraria, ¿no? O sea, que se empieza a gastar más en deuda que en educación y salud. Y eso este gráfico, digamos, es muy bueno precisamente para entender esa ruptura, ¿no? O sea, hay una ruptura económica en el Ecuador, un quiebre importante desde el 2015. Sí, que ya varias gráficas ya nos han dado esa idea, ¿no? O sea, 2015 es un año que marca un poco una etapa nueva de la economía ecuatoriana que tiene que ver con estancamiento, deuda, deterioro del empleo, etcétera, ¿no? Entonces, es un periodo que, claro, se puede decir que duró hasta el 2019 porque ya con la pandemia del COVID tenemos una nueva situación más complicada aún, ¿no? Entonces hablamos de deuda y bueno, también en el video anterior hablamos un poco de las estructuras de consumo. Fue algo rápido, ¿no? Porque no tengo aquí mucha información a mano, pero de todas maneras algo que valía la pena destacar es la importancia que tiene dentro del consumo ecuatoriano el consumo vía importaciones. O sea, destacar que, por ejemplo, ¿no? En el año 2018, que es el último que está aquí, em, en un consumo, sí, en el consumo del año 2018 de los hogares, se generaron casi 8.000, bueno, 7.800 millones de dólares de importaciones. Es decir, hay un componente importado súper importante en el consumo, pero que se ha visto relativamente estancado, ¿no?
a diferencia del consumo doméstico. Tal vez algo que valga la pena destacar en esto, que quizá no lo mencioné en el video anterior, es la importancia del mercado interno. O sea, esto nos puede en cierta manera ayudar a entender que el mercado interno, que bien o mal es el que sostiene el consumo local, el consumo doméstico, ¿sí? Este sería el mercado interno, ¿ya? Se ha mantenido más dinámico que el mercado externo que satisface las importaciones. Sí, porque en cambio aquí podemos ver que llega hasta un punto y después se estanca y se queda, ¿no? Sí, este sería en cambio el mercado externo, el que sostiene las importaciones. Pero igual es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que, por ejemplo, ¿no? Desde el año 2013, 2014, que se llega a los puntos más altos de importaciones, luego esto empieza a caer casi al mismo ritmo que la economía, ¿no? O sea, se puede decir que hay un comportamiento bastante procíclico. No se olviden de eso, ¿no? O sea, las importaciones, esto no es solo en el Ecuador, sino en muchas economías, ¿no? Las importaciones usualmente tienen bastante un carácter procíclico, o sea, un carácter o una dinámica muy parecida al ciclo económico. ¿Sí? O sea, llega a un pico en el 2014, se estanca en el 2015, 16 y luego como que intenta reponerse en 17, 18. Seguramente los siguientes datos nos mostrarían que el comportamiento es bien parecido al de la economía en general. En cambio, en el mercado interno vemos que hay un poco más de dinamismo, ¿no? O sea, el consumo interno crece incluso hasta el 2015 y en el 16 es que empezamos a sentir el estancamiento, pero no muy fuerte, porque si se fijan después 17 y 18 como que un poco recupera la tendencia a crecer, ¿no? Igual, cierto comportamiento procíclico, pero digamos que en la economía ecuatoriana el mercado interno es fuerte para satisfacer las necesidades de consumo, pero a la vez también es un mercado interno que tiene problemas, ¿no? Pensemos sobre todo la satisfacción del mercado interno vía producción agrícola. Ya hemos hablado nosotros que el sector rural es uno de los sectores de menor productividad y de salarios bajos, ¿no? Ya vamos a hablar un poco también de distribución. Entonces, ese tema hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hablar con respecto al consumo? Aquí podemos ver cómo se desglosa el consumo a nivel de sectores, ¿sí? Sector primario, manufactura, construcción, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que gran parte del consumo se concentra sobre todo en servicios productivos, ¿no? Entonces, los servicios productivos incluyase educación, salud, transporte, servicios de restaurantes, de hotelería, etcétera, ¿no? Entonces, esos servicios son usualmente los que más absorben o más proveen al consumo doméstico de los hogares. Pero de todas maneras, tampoco podemos olvidarnos que el sector primario también tiene su importancia, aunque no al mismo nivel, ¿no? Y la construcción y otros también son importantes, pero bueno, digamos que ese es uno de los factores clave, ¿no? Los servicios. Y otro elemento clave también es la circulación local de mercancías, que en definitiva es el comercio. Sí, entonces aquí también tenemos esta otra serie, que bueno, ahí donde cae un poquito en decadencia, pero igual, ¿no? O sea, el consumo en los hogares también se sostiene bastante a través de actividades comerciales. Cadenas comerciales, desde las más grandes a las más pequeñas, ¿no? Piensen en las más grandes como Corporación Favorita o las más pequeñas como, por ejemplo, tiendas de barrio, etcétera. Es decir, eso también es parte importante de el consumo de los hogares, ¿no? Entonces, eso, bueno, ya se mencionó en el video anterior. Y bueno, también mencionar que en el caso del gobierno, porque recuerden, ¿no? Tenemos tanto el consumo de los hogares en macro como también el consumo del gobierno. A nivel del consumo del gobierno, ¿qué es lo que nosotros vemos? Aquí vemos los tres componentes que son los que más destacan. Por un lado, la administración pública, ¿sí? Que por ejemplo en el año 2018 implicó un gasto de $33 al mes por habitante. Si esto está puesto al mes por habitante como para referencia, ¿no? Y en cambio podemos ver la diferencia, ¿no? Con los servicios, por ejemplo, de enseñanza o los servicios de educación. Sí, por ejemplo, en enseñanza, en el 2018 por cada habitante se gastaron $23 en servicios de enseñanza y se gastaron $20 en servicios de salud, ¿no? ¿Qué podemos notar aquí? Aquí podemos notar que primero hay una fuerte expansión
del gasto en la administración pública, ¿sí? Esto esencialmente sería el sector más burocrático, no estatal. Vemos que tiene un crecimiento muy fuerte, ¿no? Aunque también aquí está policía y fuerzas armadas, ¿no? No hay que aclarar, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Que hay un aumento súper fuerte, ¿sí? Súper fuerte, mucho mayor que el que vemos en las otras dos. Solamente hay que ver que la distancia, por ejemplo, que está aquí, obviamente que no es la misma de la que está acá, ¿no? Entonces la diferencia se incrementó bastante. Sí, o sea, como que se despegó ya en estos años mucho gasto en el sector público que no era precisamente un gasto, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, gastar en salud, ¿no? O sea, gastar más en salud versus gastar más en burocracia, ¿no? Aunque hay que reconocer que salud también tuvo un crecimiento interesante, ¿no? Si pueden ver, tuvo un crecimiento llamativo. Eh, pero, ¿qué pasa? Después del 2014, como esto ya no es novedad para nosotros, ya lo hemos visto en varias series, el gasto en la administración pública vuelta decae, ¿sí? Si ven, decae, se estanca y se queda estancado, ¿no? O sea, ligeras fluctuaciones, pero en general es un estancamiento. Entonces, vemos de nuevo ese comportamiento procíclico, ¿no? Vemos que mientras la economía se estaba expandiendo en gran medida debido a los ingresos petroleros, sí, eso es muy difícil de negar, los ingresos petroleros hicieron que la economía ecuatoriana se expanda bastante, pero a su vez la caída de los precios del petróleo en 2015 fue un shock del cual la economía luego ya no pudo recuperarse, ¿no? Y bueno, no se pudo recuperar tampoco la administración pública. Vemos que en cambio, por ejemplo, en la salud hay un crecimiento interesante hasta el 2014 y luego como que se desacelera el crecimiento, ¿no? Pero bueno, más bien yo lo que destacaría es cómo educación y salud no logran todavía, no lograron, hasta menos del 2018, no han logrado llegar a los mismos niveles que el gasto en el resto de la burocracia, ¿no? Claro, combinados pasan, ¿no? Si combinamos los dos pasan, pero por separado no. Entonces es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo porque incluso a nivel constitucional hay la exigencia de subir el gasto en educación y salud, pero por otro lado tenemos también que hay muchas restricciones presupuestarias, ¿no? Como vieron, también tenemos un aumento importante de la deuda. Entonces uno cuando empieza a empatar cables y dice, bueno, tengo un aumento bastante alto del gasto en la administración pública y al mismo tiempo tengo un aumento bastante alto de la deuda, ya uno puede preocuparse, ¿no? Porque muchas veces el gasto en la administración pública no es que sea un gasto que luego genere rendimientos para poder cubrir la deuda, ¿ya? Hay pocas excepciones, tal vez el gasto, por ejemplo, en las hidroeléctricas, pero ahora mismo tenemos problemas en Coca-Cola Sinclair por las erosiones del río Coca que incluso pueden generar, ya están generando problemas. Tenemos también, por ejemplo, lo que hubiera sido la refinería del Pacífico, pero ni siquiera se construyó. Es decir, gastos que serían muy útiles si realmente se cumplieran, ¿no? O sea, si los planes económicos realmente se cumplieran, tal vez mucho de ese aumento de la administración pública no hubiera sido por sí mismo malo, y tampoco el aumento de la deuda. Si a largo plazo tendríamos recursos para pagar. El problema es que eso no se ha dado, ¿no? Y ahora, bueno, estamos en esta dinámica de tener más deuda, acuerdos con el Fondo Monetario, etcétera, ¿no? Pasemos a la siguiente estructura que quiero analizar, que es la estructura de inversión, ¿ya? O sea, el comportamiento de la inversión. El concepto mismo de inversión, si antes de pasar al detalle, vale la pena verlo en un sentido muy amplio, ¿no? O sea, las cuentas económicas usualmente miran, las convencionales, ¿no? Las cuentas nacionales usualmente miran a la inversión como todo ese gasto que se hace en activos que tengan una duración, por ejemplo, de más de un año, ¿no? Entonces, aquí en la inversión suele incluirse a la construcción en todas sus formas, lo cual es discutible, ¿no? O sea, si la construcción debería no ser inversión, pero bueno. Entonces, no vamos a hablar mucho de la inversión, pero al menos algunas ideas. Aquí tenemos este gráfico en donde tenemos un desglose, una descomposición entre la inversión pública y la inversión privada, ¿sí? Como porcentaje del PIB. La inversión pública está en verde, la privada en azul. Entonces, quiero que nos concentremos en el comportamiento primero de la inversión pública, ¿ya? Entonces, repito, ¿no? Recuerden que en la inversión pública se incluye también construcción,
¿ya? Entonces, eso es un detalle que hay que tomar muy en cuenta. Ahora, aquí pueden ver que en realidad lo que se llama, esta variable se llama formación bruta de capital fijo, ¿sí? Este es el nombre que usualmente recibe en cuentas nacionales la inversión o parte de la inversión, porque también se puede poner a la inversión en inventarios, ¿no? La variación de existencia se llama en cuentas nacionales. No vamos a meter esa parte porque eso de los inventarios es un tema, digamos, un poco más de corto plazo, ¿no? En cambio, este tiene una dinámica un poco más interesante, la formación bruta de capital fijo. Entonces, bueno, aquí dentro de la formación bruta de capital fijo suele incluirse la construcción, ¿sí? También suele estar dentro de la formación bruta de capital fijo temas como la importación de maquinaria. Y digo importación porque casi toda la maquinaria se importa en el Ecuador. Un poquito se crea, ¿no? Realmente casi todo es importado. Y también suele estar aquí, por ejemplo, vehículos en el sentido de tractores y otros tipos de vehículos y transportes eh, que sirven más que nada con fines productivos, ¿no? Pero bueno, entonces, pero construcción es usualmente en el Ecuador el componente más fuerte de la formación bruta de capital fijo y más aún de la formación bruta pública, ¿sí? La formación bruta de capital fijo pública. Entonces, fijémonos en la serie en verde. Miremos su tendencia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos una etapa en donde la inversión pública fluctuaba entre el 5 y 6% del PIB, relativamente baja, ¿sí? Y luego llega la etapa del correísmo y la inversión pública crece agresivamente, ¿no? Y llega a sus máximos en el 2014, ¿ya? Em, Esta tendencia es muy interesante, ¿no? Porque significa que el Estado contribuyó mucho en la construcción, por último, de infraestructura, ¿sí? Y aquí viene la famosa idea de que, bueno, se construyeron al menos carreteras, hospitales y cosas así, que es real, o sea, no se puede negar, es real, las hidroeléctricas, todo es real, ¿sí? Si bien es cierto, no se construyó todo lo que estaba planificado y no se logró cumplir con todos los objetivos, pero es real, hubo una expansión económica. Ahora, lo que también hay que destacar es que esta expansión llega hasta el 2014. Y luego, ¿qué sucede? Del 2015 en adelante, ¿sí? Del 2015 en adelante, ¿qué vemos? Vemos que la serie verde empieza a caer, ¿sí? O sea, de nuevo nos topamos con este comportamiento que ya sabemos es bastante procíclico. O sea, la inversión pública es bastante procíclica. En buenas épocas de expansión, sobre todo petrolera, hemos visto un crecimiento muy fuerte de la inversión pública, pero una vez que cae el shock del 2015, toda la lógica cambia, ¿no? O sea, esta expansión que nosotros vemos aquí se empieza a atorar y empieza a decaer, ¿sí? Y esto es fácil de analizar con el siguiente ejemplo. Mucha gente se queda con la memoria de este periodo, ¿no? O sea, en este periodo del 2007 al 14 se construyeron carreteras, hospitales, etcétera, sí. Pero no sé por qué a veces la gente no quiere recordar el periodo del 2015 en adelante. Claro, por ejemplo, en el mismo correísmo se estancó el gasto en obra pública. No porque ya se construyó todo lo que había que construirse. En el Ecuador faltan obras en todo lado. Hay muchos sectores que requieren carreteras todavía, hay muchos sectores que requieren infraestructura. El problema es que desde el 2015, con el shock que nosotros vivimos petrolero, ya no había la posibilidad de mantener la inversión al mismo nivel. Y eso es algo que también es real. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo gobierno correísta, que en una etapa fue un gobierno que invirtió bastante en obra pública, terminó volviéndose un gobierno que empezó a recortar la obra pública, sino que no se sintió mucho. ¿Por qué? Porque claro, fueron 2 años, aunque bueno, es mitad de un gobierno esto. Pero bueno, es que también viene el tema de la propaganda, ya viene el tema de la política, ¿no? De cómo uno con la política puede hacer que la gente se acuerde de un periodo, pero no de otro. Y hubo un periodo en el cual ya la obra pública se estancó. Incluso recuerden que en 2016 cayó el terremoto de Manabí y desde el terremoto de Manabí, que es el 16 de abril del 2016, hasta ahora, hay obras que aún no se completan. Hasta ahora, o sea, imaginemos lo que eso significa. Entonces, ¿qué tenemos? Que cayó el terremoto en un periodo en el cual ya la inversión pública venía cayéndose.
Porque ¿qué hubiera sido lo lógico? Pensar que aunque sea por el terremoto, la inversión pública tuviera un pequeño repunte por el proceso de reconstrucción, pero no fue así. Entonces, ¿qué significa? Que el comportamiento procíclico de la inversión pública continuó y sigue continuando, porque con el gobierno actual y el gobierno, bueno, el anterior gobierno de Moreno y el actual gobierno de Lazo, el recorte de la inversión pública continuó. Ahora, aquí hay unas polémicas, verán, y probablemente en los próximos meses, por cierto, estamos no, ya en el año 2022, en enero, en los próximos meses, esto es un poco coyuntural, no quiero meterme mucho en coyuntura, pero un poquito al menos. Puede ser que el gobierno actual replantee las cifras de inversión pública, porque, bueno, esto se ha dicho, ¿no? Mucha de esta inversión tal vez está inflada por el hecho de que muchos en realidad eran sueldos y no necesariamente gastos realmente en infraestructura, por ejemplo. Pero bueno, esa es una polémica que ya con los años sabremos en qué mismo queda. Pero bueno, esa es la cuestión de la inversión pública. Entonces, como podemos notar, tenemos una primera conclusión importante, que parte de la inversión pública es procíclica. Inversión pública procíclica. De hecho, es más fácil, y esto ya se ha visto en el Ecuador varias veces, es más fácil recortar la inversión pública, ¿sí? O sea, bajarle a la inversión pública antes que bajar sueldos del sector público. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que los sueldos del sector público están atados incluso a temas legales. O sea, hay una serie de temas legales que impiden un recorte muy drástico de los sueldos del sector público. Lo que sí se ha hecho es congelar, ¿no? O sea, no crecen más los sueldos del sector público, pero ¿a dónde más? O sea, la economía también está en un punto en el cual no da para mucho más. Pero la inversión pública, en cambio, es más fácil de ajustar. Eso también tiene mucho. Esto puede explicar parte del por qué la inversión pública es procíclica. Cuando el gobierno deja de hacer una carretera, deja de hacer un hospital, deja de invertir, no es que hay un tema legal de por medio, ¿no? No es que el gobierno esté obligado a seguir invirtiendo, no. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eh, y repito, no es que ya se construyó lo que había que construir. Repito, en el Ecuador faltan muchísimas cosas y el ejemplo más claro y tal vez hasta más penoso es Manabí, pero también hay otros, el terremoto sobre todo, ¿no? Pero hay otros ejemplos. La incapacidad del Ecuador todavía de proveer de agua potable a provincias, por ejemplo, Esmeraldas. O sea, es increíble que siendo el año 2022 el Ecuador todavía tiene regiones que no tienen ni siquiera acceso a agua potable. No solo Esmeraldas, también en partes de la provincia de Guayas, en Daule, por ejemplo, igual no tenemos ni para el agua potable. Entonces, no es que ya se invirtió todo lo que había que invertirse. De hecho, usualmente la inversión pública es uno de los factores más interesantes que se pueden promover en la economía porque tiene un efecto multiplicador. ¿Sí? Esto tiene un efecto multiplicador. Sino que, bueno, también esto es discutible, ¿no? Porque habría que estimar a ver hasta cuánto realmente se llega con ese efecto multiplicador. Ya, yo no he hecho la estimación, no conozco, tal vez ya exista, no lo sé. Habría que buscar si es que existe este efecto multiplicador de la inversión pública en Ecuador. Pero ¿por qué se habla de efecto multiplicador? Porque dan de cuenta que, por ejemplo, cuando se construye una carretera o un hospital, los recursos que tiene el Estado llegan a las personas que son contratadas para precisamente hacer la construcción, los trabajadores. Y esos trabajadores luego pueden seguir gastando y eso hace que surja un efecto dinámico, ¿no? O sea, como que el hecho mismo del gasto público, sobre todo en inversión, puede dinamizar porque claro, no solo es pago a trabajadores, también es compra de materiales y un montón de cosas más. Y de paso también enriquece a grupos económicos, porque eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, el Estado invierte, pero contrata empresas privadas muchas veces para hacer la inversión pública. ¿Sí? Y esta es una cosa que a mí sí me parece que siempre se descuida, ¿no? O sea, cuando por ejemplo el Estado construye una carretera, todos nos quedamos, ¿no? Con la idea de la carretera, que bien, etcétera. Pero hubo muchas veces, la mayoría, una empresa privada detrás, que es la que se lleva los recursos por construir la carretera. Alguien puede decir, pero profe, o sea, se supone que está bien, o bueno, es parte del sistema, ¿no? O sea, hay que contratar empresas privadas para que hagan esto. Pero miren eso, solo la decisión de a quién contratar para expandir la inversión pública
Y es también un tema hasta político, porque son recursos. Digamos que quieres construir una carretera que requiere de millones de dólares. Ya habrá varias empresas interesadas y tú tienes que tomar una decisión de a quién contrato, a quién no contrato. Entonces no es simplemente una inversión pública y ya. También hay un tema de distribución, ¿sí? Y aquí nace una duda enorme. ¿Por qué no hubo, por ejemplo, en la etapa de expansión, por qué no tuvimos empresas públicas capaces de ser las que realmente ejecuten la inversión pública? Todo fue a través, o no todo, pero mucho fue a través de inversión de empresas privadas. Entonces, claro, teníamos grandes constructoras, grandes grupos económicos constructores que se enriquecieron y tenemos el caso extremo de Odebrecht, la empresa brasileña, sí, Odebrecht, la empresa brasileña metida en un montón de proyectos de construcción y a la cual se le adjudica, y bueno, estuvo involucrada, ya se sabe, en varios casos de corrupción. Y ahí viene el otro problema. La inversión pública, eh, como se maneja a través, ¿no?, de un Estado, sí tiende a estar involucrada o tiende a estar empañada en problemas de corrupción. La privada también, la inversión privada también, ¿no? No es que no, también. Pero ahí está el tema, o sea, el uso de la inversión pública termina enriqueciendo a ciertos sectores que incluso pueden tener la intención de poner coimas para mantenerse en el negocio. De hecho, verán, esto era bien común y tal vez algunos de ustedes habrán escuchado y si no, lo escucharán algún día. Lo muy común que es que cuando se quiere contratar con el Estado para contribuir en una obra pública, por ejemplo, ya de entrada muchas empresas definen cuánto es el gasto que les va a implicar las coimas y la corrupción, ¿sí? Y esto no es solo en el Ecuador, ¿no? O sea, esto pasa en todo un montón de lados. O sea, ya de entrada, para invertir, para meterse a trabajar con el Estado, muchas empresas tienen que ir definiendo cuánto les va a costar la corrupción, las coimas y todo eso. Incluso se habla de porcentajes. ¿Ya? Claro, obviamente no es legal eso, pero existe. O sea, más allá de lo que queramos, existe. Sí, y eso es complejo porque también tiene que ver con el sistema en el que vivimos, ¿no? Un sistema capitalista en donde se busca lucrar como sea. Entonces, si hay que pagar coima a cambio de que me den una obra pública y yo también gano, ya se dan las condiciones, ¿no? Pero bueno, el caso de Odebrecht es el caso más extremo, ¿no? El caso más... este ya fue un caso transnacional, ¿no? Porque no solo fue Ecuador, fue en varios países donde pasó esto. Entonces tampoco hay que creer que solo el Ecuador pasa, ¿no? Esto pasa en muchos lados. Y ha pasado en países desarrollados, ¿no? No solamente en nuestros países, así más de la periferia. Pero bueno, eso con respecto a la inversión pública. Entonces, vemos que la inversión pública es procíclica, vemos que la inversión pública puede tener un efecto multiplicador importante, aunque todavía habría que estimarlo. No sé si está estimado, habría que ver. Pero también tiene este otra contracara, que es el problema de la corrupción y también el beneficio a grupos económicos. Veamos qué pasa en cambio con la inversión privada. Con la inversión privada, vemos que hay una tendencia, hay un periodo no relativamente alto de la inversión privada. Luego como que decae un poco, sí, el azul, ¿no? Como que decae un poco, pero no es mucho, ¿no? La caída. Algunos plantean que esta caída de la inversión privada es porque fue reemplazada por la inversión pública. Yo no estoy muy convencido, ¿no? O sea, yo personalmente diría que casi como que no. O sea, yo diría que más bien el punto de quiebre es la crisis financiera de 2009. Tal vez eso bajó un poco la inversión privada, pero no mucho. Fíjense cómo la inversión privada en el Ecuador ha estado fluctuando entre un 13, 14%, tal vez un poco bajando al 12%, pero ha estado ahí, ¿no? La inversión privada. Y es más, en los últimos años, al menos hasta el 18, que es la cifra que está en la lámina, hay ligera tendencia a crecer, ¿no?, de la inversión privada. Ahora, repito de nuevo que la inversión privada muchas veces es la inversión en infraestructura o también es la importación de maquinaria, ¿sí? La importación de maquinaria o de insumos, bueno, más que nada maquinaria, no insumos, no, maquinaria, o también de vehículos de transporte, ¿no? Maquinaria o vehículos de transporte. Entonces, también esta inversión hay que ponerle un poco entre comillas, porque muchas veces más que una inversión que implique
por ejemplo, ¿no? Crear tecnología y cosas así, muchas veces simplemente importación de maquinaria. Sí, nuestro país, bueno, como típico país de la periferia capitalista, somos muy dependientes de la tecnología de otros lugares. De hecho, eh, recordarán que en videos pasados hablamos un poco de las importaciones ecuatorianas, ¿no? Permítanme retroceder un momento. Estas son exportaciones, ya, origen de las importaciones. Entonces recuerden que nuestras importaciones vienen muchas desde Estados Unidos y China. Incluso les presenté la página del Observatorio de Complejidad Económica. Y ahí recuerden, si desean pueden remitirse al video anterior. Ahí cuando hablamos de esta estructura de comercio, notamos precisamente que mucha de la tecnología justamente es importada desde Estados Unidos y desde China y un poco de Europa, pero más es Estados Unidos y China. Entonces, eso que nosotros vemos como inversión privada, muchas veces es precisamente la dinámica de las importaciones de la maquinaria que viene de esos países, ¿no? Entonces, también es un poco entre comillas. Pero bueno, y también hay que destacar en la inversión, hay muchas cosas que destacar en la inversión, ¿no? Aquí me quedo corto, hay muchas cosas, por ejemplo, la estructura esta se puede desglosar la inversión en los componentes de construcción, de maquinaria, o sea, sería bueno, de hecho habría que hacerlo, ¿no? En una presentación futura. Pero por el momento vamos solamente a revisar precisamente el rol de las importaciones. Entonces, aquí ustedes pueden notar que por un lado tenemos la formación bruta de capital fijo doméstica, ¿sí? Ya la tendencia ya es repetitiva, ¿no? O sea, va creciendo, llega hasta el 2014 y en el 2015 se estanca y se queda por ahí, ¿no? Y este crecimiento importante de este periodo es en esencia construcción pública, construcción y obra pública, ¿sí? Construcción y obra pública. Entonces aquí también es discutible, ¿no? Porque, bueno, mucha de esta obra pública se construyó a partir de deuda y otra a partir de recursos petroleros. Entonces uno puede decir, bueno, ¿esta inversión pública fue buena o fue mala? Y como ya saben, en economía la respuesta siempre es depende, ¿no? En este caso, ¿de qué depende? Depende de un particular hecho y es que no es lo mismo construir una carretera a construir una refinería, ¿ya? Si bien es cierto, ambas son obra pública, estoy pensando en una refinería pública, ¿no? Del Estado. La carretera tal vez nos provee menos recursos a futuro versus la refinería, porque obviamente con la refinería obtenemos un producto, un resultado, los derivados de petróleo, que nos ayudan a reducir las importaciones. Entonces, no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo. Un hospital. Un hospital es obviamente crucial para temas de salud y eso no se puede negar. Y de hecho, en nuestro país aún falta, la pandemia nos ha demostrado que nuestra capacidad hospitalaria es súper limitada y en las próximas semanas va a ser más limitada aún por el tema del coronavirus. Iríamos a conversar fuera de video, pero les comento, ¿no? Por cierto, en el año 2022 de enero estamos viviendo los estragos de la variante Omicron del coronavirus. Y recién ayer nomás se anunció que ya se encontró otra variante del coronavirus, la variante, creo que es, hijo, no estoy muy seguro, pero es una variante que se detecta originalmente en Camerún. Bueno, se detecta en Francia, pero de una persona que al parecer se contagió en Camerún. Entonces, la pandemia sigue ahí. Entonces, esa pandemia del COVID nos tiene limitados incluso a nivel de infraestructura de salud. Nos está demostrando que nuestra infraestructura de salud es muy limitada. Entonces, la obra pública en salud, de hospitales y todo también es necesaria, pero hay una penosa realidad. La infraestructura en salud no genera rendimientos económicos para luego poder para pagar la deuda, por ejemplo. Ese es un tema muy, muy complejo, entonces, en la inversión pública. Si yo construyo una carretera, pero no me queda muy claro qué recursos me van luego a permitir pagar la deuda, si es que construí la carretera con deuda, entonces puedo caer en un problema de insostenibilidad de la obra pública. ¿Qué es lo que terminó pasando? Hay un periodo donde se crea obra pública y otro periodo donde se estanca. Muy distinto hubiera sido si, por ejemplo, la obra pública se priorizaba en temas de salud, eso estoy de acuerdo, y también en infraestructura que genere rendimientos, para que los mismos rendimientos paguen la deuda. Las hidroeléctricas.
Las hidroeléctricas creo que era el tema más claro que había que hacer, pero obviamente tampoco es que no salió tan bien. Pero bueno, las hidroeléctricas, la misma refinería del Pacífico, recomponer y mejorar la refinería de Esmeraldas, o sea, hay espacios para hacer inversión pública que pueden generar recursos futuros y de hecho algunos han generado, pero no en el ritmo suficiente, ¿no? Pero claro, te llenas de carreteras y el problema ¿cuál es? Que eso no te va a generar rendimientos. Algunos dicen, no, pero es que el turismo, pero es que la dinámica que genera el que la gente se mueva. Claro, nos cayó una pandemia en donde no tenemos la posibilidad de hacer turismo. O peor aún, aún con turismo y todo, muchos de esos recursos se concentran igual en grupos económicos. Entonces es un tema complicado, ¿no? Ahora, veamos la otra inversión, que es la privada, perdón, la importada. Entonces tenemos la formación bruta de capital fijo importada. Como ustedes ya saben, esta importación es principalmente importación de maquinaria, ¿no? Principalmente importación de maquinaria y de vehículos. Maquinaria y vehículos tipo tractores y demás. No estoy muy seguro, tendría que revisar cuentas nacionales. Si aquí también en vehículos de transporte estén buses o cosas así. Sino que, bueno, varios se me hablan en el Ecuador mismo. Entonces, bueno, el tema es este, ¿no? Que en la importación, si bien es más pequeño, claro, es mucho más pequeño, primeramente, ¿no? Notamos de nuevo lo que ya sabemos, el comportamiento procíclico. Una vez más, ¿no? Entonces aquí podemos ver de nuevo el comportamiento procíclico. Más que el de arriba, ¿no? Porque arriba como que crece y se queda. En cambio aquí vemos que está el ciclo, ¿no? O sea, del 2009 hasta el 2014 crece, en 2015 y 16 se cae, y luego como que un poco rebota en 17 y 18. Esto no es novedad. Las importaciones son procíclicas y las importaciones de maquinaria todavía más procíclicas. Entonces, para completar la imagen, ¿no? O sea, la inversión del Ecuador es una inversión en tecnología importada y para colmo de males, es una tecnología que se tiende a importar más en buenas épocas y no en las malas épocas. Entonces, no es que haya un cambio estructural en la economía ecuatoriana, no es que la economía ecuatoriana en sus mejores años logró crear tecnología, logró evitar esta tendencia, no, seguimos con las mismas tendencias estructurales de años y esto ya se ha visto varias veces, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué podemos concluir? Que la inversión del Ecuador tiene un gran componente de infraestructura que hoy deberíamos cuestionarnos si debimos haberle dado tanta importancia a cierta infraestructura, ¿ya? Sobre todo carreteras. Uno diría que sí, pero ahí viene el tema. Hay que saber priorizar y saber cuándo. Tal vez si construíamos menos carreteras, pero al mismo tiempo construíamos más hospitales y construíamos más infraestructura productiva. Nos garantizábamos de que las hidroeléctricas funcionen y funcionen bien. Nos garantizábamos de tener buenas refinerías. Tal vez hoy tendríamos los recursos incluso para sostenernos en la pandemia mejor y luego para construir las carreteras. O sea, el tema de la planificación económica de nuevo viene aquí con una pregunta que incluso la podemos dejar planteada, ¿no? Y es, ¿en qué se debe invertir primero? ¿En qué se debe invertir? Invertir primero, ¿ya? Entonces aquí viene un tema de que no es solo invertir, no es solo construir por construir, sino que también viene un tema de priorización. ¿Qué es primero? Primero me preocupo de lo más, eh, ¿qué sería? Lo más rentable, o primero me preocupo de la vialidad, o primero me preocupo de la educación. Alguien podría decir que necesitamos construir más escuelas, más colegios. ¿Qué es primero? Si nosotros fuéramos un país completamente adinerado, si no fuéramos un país limitado, no nos haríamos esta pregunta, no tendríamos recursos para todo, haríamos todo a la vez. Como no lo somos, siempre cabe esta pregunta: ¿qué debemos invertir primero? ¿Sí? Tomando en cuenta más aún otra pregunta: ¿debemos usar deuda para invertir? O sea, endeudarnos para invertir, ¿ya? Entonces muchos dicen sí. Debemos endeudarnos para invertir, porque obvio, no tenemos todos los recursos que queremos, pero obvio que luego hay que pagar la deuda.
Y ahí la pregunta es, bueno, si mi inversión me ayuda o no me va a ayudar luego a pagar la misma deuda que he contraído para, que contraje para la misma inversión. Entonces ahí viene un montón de preguntas, ¿no? Un montón de preguntas que ya nos hacen ver que la planificación económica debería ser clave, ¿no? O sea, deberíamos tener planes económicos que nos digan, ok, primero habría que invertir en tal sector, en tal actividad, porque son las que nos van a dar sostenibilidad. Ahí viene el otro tema, ¿no? Sostenibilidad. ¿Qué queremos decir con sostenibilidad? Que necesitamos tener procesos económicos de inversión que aguanten años y que aguanten shocks. No puede ser que nos llegue un shock y ya se acabó. O sea, y nuestro país es así, el Ecuador ha sido históricamente así. Vive un periodo de expansión, un boom petrolero, como en los años 70. En los años 70, el Ecuador, previo al boom petrolero, no tenía ni siquiera energía eléctrica en un montón de lugares. Llega el boom petrolero y se da la incorporación de energía eléctrica y se empiezan a construir carreteras hidroeléctricas, o sea, bien parecido. Pero ¿qué pasa? Se acaba el boom petrolero, boom, se acabó la cuestión y muchas cosas quedaron a medias hasta el día de hoy. Como les digo, no hay agua potable en varias provincias, en varios poblados del país no hay ni agua potable. O sea, el año es 2022. Entonces, ahí viene ese tema, ¿no? ¿En qué se debe invertir primero? ¿Qué debemos hacer con la deuda? ¿Y cómo garantizamos que haya sostenibilidad? Y repito, ¿no? Que para eso mismo viene el tema de la planificación. O sea, la planificación económica debería decirnos en qué sectores. Ahora, también esto depende mucho de tener buenas cifras económicas. Esto es algo que la gente, muchos menosprecian o subestiman, pero necesitamos buenas estadísticas económicas para poder definir esto. Ahora, claro, hay otro extremo. Hay gente que dice el Estado no debe invertir solo el sector privado. Y ahí viene otra discusión, que es la de la inversión extranjera. Debía haber puesto al menos una lámina de inversión extranjera aquí, si me disculpo. Pero en el Ecuador, la inversión extranjera ha sido siempre pequeña, exagerando 1%, 2% del PIB. O sea, siempre ha sido pequeña, mínima. Y usualmente la inversión extranjera ha sido más que nada en sectores extractivos, o sea, empresas transnacionales que vienen a invertir en pozos petroleros y últimamente empresas transnacionales que vienen a invertir en minería, o ha sido en sectores estratégicos como las telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Y aquí no hay mucha vuelta que darle. Tenemos en el caso ecuatoriano a Claro y Movistar. O sea, empresas que vienen, se apropian o se vuelven un oligopolio de las telecomunicaciones y luego sacan recursos. Eso es en definitiva la inversión extranjera en el Ecuador. Todo lo demás es secundario en inversión extranjera, históricamente. O sea, esto es casi desde el boom petrolero. Por eso es que a veces cuando yo escucho, es que vamos a fomentar la inversión extranjera en el Ecuador y va a ser la inversión extranjera la que nos va a sacar de nuestros problemas. Ahí viene la pregunta de, bueno, ¿por qué ahora la inversión extranjera sí va a tener interés en venir en sectores distintos a los que siempre ha venido? O sea, la pregunta es, ¿qué le hace al Ecuador llamativo, rentable, interesante? Y estoy hablando de inversión extranjera ya grande, no pequeña, ya grande, o sea, ya inversión grande. Y resulta ser que si uno se pone a analizar en Ecuador históricamente no hay mucho que pedir. Lo nuestro es minería y petróleo. Minería recientemente, ¿no? Entonces, la inversión extranjera, por ejemplo, no ha sido una solución nunca. Históricamente no ha sido solución. Ni siquiera en los años 90, en los inicios de los 2000, no ha sido. Eh, la inversión privada local, como pueden ver, es una inversión más bien de importación de maquinaria, no genera mucho cambio estructural, entonces estamos atados. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto podríamos sobrevivir sin inversión pública? Claro, ahorita nos toca, estamos viviendo una época sin mucha inversión pública porque está cayendo la inversión pública. Pero ¿qué fuera si nadie se encarga de construir carreteras? ¿Qué fuera si nadie se encarga de construir hospitales, si nadie se encarga de construir escuelas? Entonces ahí viene esa otra discusión. ¿El mercado privado puede hacerse cargo? Yo soy creyente que no. O sea, no puede. No puede y no le interesa. O sea, ¿por qué va a venir el sector privado a invertir para construir una escuela en un poblado que está olvidado por Dios y por el diablo y que no genera rentabilidad? Ninguna inversión privada va a querer ir allá. Entonces ahí está el tema de que la inversión pública es necesaria. O sea, el rol del Estado en la economía es importante. Pero claro, es complejo.
porque ahí viene el tema de que el Estado puede intervenir en actividades económicas hasta un punto. Por ejemplo, ¿por qué no nos volvimos grandes refinadores de petróleo? Alguien puede decir que hubo corrupción en la refinería del Pacífico, y claro que hubo corrupción, eso es innegable, o sea, ya es el colmo, ese caso es el colmo. Pero también recuerden que Estados Unidos es nuestro principal proveedor de derivados de petróleo, de lubricantes, gasolinas, etcétera. Estados Unidos. Entonces también hay un tema político. No es fácil coger y decir, bueno, me voy a volver independiente de las importaciones. Ya no voy a importar, voy a producir mi propia tecnología. ¿Por qué no es fácil? Porque la tecnología tampoco es que eh, tampoco es que es neutral. Viene de un mercado. Son empresas chinas, empresas norteamericanas las que nos proveen de tecnología, empresas europeas. Y obviamente muchas no van a querer perder mercados. Es decir, el hecho de que países como el Ecuador y otros no seamos capaces de crear tecnología y nos quedamos solo en infraestructura, también puede ser parte de la división internacional del trabajo. También puede ser parte del lugar que nos ponen en el mundo como países dependientes, periféricos. Entonces, claro, ¿para qué queremos que el Ecuador produzca tecnología si mejor la puede importar? ¿Y a quién le va a importar? A los países ricos, a los países desarrollados, a las grandes empresas transnacionales. Entonces también hay un negocio. O sea, el hecho de que seamos países subdesarrollados también es negocio para otras empresas, capitales, etcétera. Así que eso también. Entonces el tema de la inversión pública, como pueden ver, es muy importante, muy complejo, ¿no? Y solo para terminar, yo me atrevo a decir, sí, con esto terminamos, que una planificación económica, sí, entrando un poquito en el tema de la planificación económica, donde realmente se hace ver, es en la inversión pública. Yo creo que la inversión pública es una de las principales variables de la planificación económica, porque ahí, al momento que armamos un plan, es cuando nosotros podemos decidir a qué sectores hay que destinar recursos, cuánto hay que destinar, a cuáles hay que priorizar y en cuánto tiempo, porque eso es otra cosa. Mucha inversión pública puede dar rendimientos no después de 1 o 2 años, sino después de varios años. Y hagan de cuenta que usualmente nuestros gobiernos duran 4 años, o si alguien ha sido reelegido, dura hasta 8 años. Entonces, también hay un tema político aquí. Muchos gobiernos no van a tener el interés de ver más allá de su periodo. Sí, por eso es que nuestros planes económicos usualmente duran 4 años. Son los 4 años de gobierno. ¿Sí? Hagan de cuenta, digamos que estamos con un gobierno actual que entra en el 2000, entró en el 2021 para durar hasta el 2025. Entonces tenemos 4 años. Entonces, no hay mucho incentivo para que el gobierno que entra, en este caso el gobierno de Lazo, después de los 4 años quiera planificar más. No hay incentivos. Sí, o sea, eso también es un tema ya más político, ¿no? No hay incentivos porque dice, bueno, ¿qué tal si después de 4 años ya no sigo? Entonces ya es problema del que viene. Y eso ha sido históricamente. O sea, históricamente en el Ecuador, ¿qué ha pasado? Que los planes económicos son muy de corto plazo, son muy enfocados al gobierno del momento, como que el gobierno del momento fuera el único importante, o a veces los planes económicos como que tratan de refundar al Ecuador. Esta es otra cosa tenaz. Muy pocas veces, o casi nunca, em, la planificación económica se ha construido pensando en qué se hizo antes. O sea, siempre hagan de cuenta que en toda época ha habido planes económicos, pero la pregunta es, ¿quién ha revisado? ¿Sí? ¿Quién ha recopilado los planes económicos históricos? Los planes económicos durante la historia. Ese es otro tema. Países como el Ecuador y otros siempre se han mantenido reinventando la rueda. A mí me quedó muy claro esto, por ejemplo, en el caso del correísmo. Era tremendo ver cómo el correísmo no le importó echar un vistazo a los planes económicos que ya hubo en otras épocas,
no se veía que había el interés siquiera de estudiar con detalle, bueno, qué se hizo en el primer boom petrolero, qué propusieron en esa época la Junta de Planificación Económica, antes había eso, la Junta de Planificación Económica, ahora hay las Emplades, o sea, fue como que se quería inventar todo de nuevo. Y cada gobierno que llega quiere otra vez inventarlo todo. De hecho, si ustedes, cuando analicemos un poco el plan económico del gobierno de Lazo, para quienes, bueno, este video va a estar para mucha gente, ¿no? Pero sepan que este video también forma parte de las clases de planificación económica. Entonces ahí vamos a discutir un poco el plan económico del gobierno. Tal vez esos videos también los subamos a YouTube. El tema es que uno empieza a ver como que otra vez es como cambiar de rumbo a cada rato, ¿no? Entonces no tenemos la posibilidad de tener planes económicos largos. Entonces esa es otra problemática. Nuestros planes económicos usualmente son muy cortos y entonces vemos que la planificación de la inversión depende del gobierno, no se queda en proyectos de largo plazo. ¿Sí? Pasemos entonces al siguiente y último tema de esta presentación. Sí, entonces nos quedamos con esa idea de que la inversión pública es una variable clave para la planificación, pero también es una variable muy afectada por la política y por el propio ciclo económico, ¿no? Pero de todas maneras cabe la duda, o sea, sería interesante pensar, ¿no? Que debería haber ciertos proyectos que deberían cumplirse sí o sí sin importar el gobierno. Sí, debería ser así, pero penosamente no se da, ¿no? Bien, pasemos al último tema tiene que ver con las estructuras de distribución. ¿Ya? Eh, las estructuras de distribución en el Ecuador se pueden estudiar desde varias perspectivas, ¿no? Y aquí tengo un poco más de material porque en esto he trabajado un poco más. Una forma de analizar la distribución puede ser viendo la distribución primaria del ingreso. O sea, de todo lo que se produce, o sea, de todo el PIB, ¿cuánto va para, por ejemplo, remuneraciones a los asalariados? ¿Ya? El PIB por el enfoque del ingreso. En el año 2018, sí, por ejemplo, de todo el PIB, el 37,7% fue para salarios. Tomen en cuenta que aquí está tanto salarios del sector público como del sector privado. Del sector público casi siempre son unos 9.000 millones, casi 10.000 millones. Más o menos, casi unos 9 a 10 puntos del PIB, ¿sí? Para salarios del sector público. O sea, si a este 37% le quitamos unos 10 puntos, estamos hablando de que tal vez un 27 a 28% será privado. Sí, más o menos un cuarto, ¿no? A ver, perdón que hablo un tercio. Bueno, casi un cuarto. Bueno, por aquí digamos, ¿no? Mucho. Ahí tal vez, ¿ya? Entonces digamos que esta partecita del pastel sería salarios para el sector público y el resto sería salarios para el sector privado. Más o menos, ¿ya? Luego, ¿qué podemos ver? Luego de eso podemos ver que también hay una fuerte participación de un componente que se conoce como el excedente bruto de explotación e ingreso mixto, este verde. Este verde es una mezcla. El excedente bruto de explotación, podríamos decir que el excedente bruto de explotación es un aproximado a las ganancias del capital. Ganancias del capital. ¿Ya? Una aproximación a las ganancias que recibe el capital. ¿Cuál es el lío? El lío es que en el Ecuador no solo hay empresas capitalistas y punto. También tenemos empresas que reciben lo que se llama ingreso mixto. Sí, el ingreso mixto. ¿Qué es el ingreso mixto? El ingreso mixto, en cambio, es el ingreso en donde no se puede distinguir, no se distingue, entre comillas, no se distingue entre salarios y capital. Entre comillas, no se distingue porque en realidad no es ni salarios ni capital. El ingreso mixto, esto es lo que dicen cuentas nacionales, ¿no? Pero en la práctica, el ingreso mixto muchas veces es el ingreso que obtiene una persona que es dueña de su propio negocio y que vende, obtiene ingresos por la venta del negocio. Entonces, esta persona es dueña del negocio y no se puede decir que recibe un salario, porque obviamente no está siendo empleada por nadie. Ni tampoco se puede decir que recibe una ganancia de capital,
porque en estricto rigor es su propio trabajo, es su propia empresa, o sea, es un cuenta propista, ¿no? A un trabajador por cuenta propia. Entonces, ¿qué sucede? Que en el Ecuador está mezclada esta cifra con esa otra, ¿ya? En realidad se saca por diferencia, ¿no? Tienes el PIB, tienes los salarios, tienes algunos impuestos sobre la producción, tienes otros elementos del PIB que solamente existe el IVA, y PAG, restas, y lo que sobra es el excedente, ¿ya? Pero en realidad sería bueno saber cuánto corresponde a cada quien. Puede ser tal vez, no, he intentado hacer estas descomposiciones, pero en realidad no tengo muchos datos a detalle, ¿no? Hay gente más especializada en eso, pero probablemente sea una distribución así. O sea, tal vez sea 2 a 1, ¿no? O sea, dos por cada dólar que se recibe por ingreso mixto, tal vez dos son excedente de capital, pero no estoy seguro, ¿ya? Pero bueno, esa es la cuestión. O sea, esta es una forma de ver la distribución del ingreso, que es a través del análisis de la distribución primaria, o sea, del PIB, cuánto se va a salarios y cuánto sobra, ¿ya? De estos, el mejor indicador es el de aquí. O sea, este es el mejor indicador, ¿ya? Porque este otro, si bien está mezclado, ¿no? Entonces no podemos ver cuánto es ganancia del capital, cuánto es salarios, perdón, cuánto es venta de un negocio propio. No se puede ver, ¿ya? Al menos así a simple vista. En cambio, salarios es un poco más directo, ¿no? O sea, entonces uno puede enfocarse en la variable salarios. Si no está aquí, déjenme ver si está aquí. No, no está aquí. Pero está arriba. Nosotros ya vimos un poco de esta variable cuando hablamos de los ciclos económicos del Ecuador. ¿Sí? Recuerden que nosotros hablamos un poco de los ciclos económicos y en los ciclos económicos teníamos esta variable. Esto está en la lámina 8. La participación de las remuneraciones a los asalariados en el PIB. Esta es justo esa variable. O sea, salarios sobre PIB. Salarios públicos y privados, ¿no? Entonces, aquí uno puede recordar algo que ya discutimos en videos anteriores, ¿no? Cuando uno ve la distribución primaria del ingreso, esto es parte de la distribución primaria del ingreso, ¿sí? Uno puede recordar este comportamiento posiblemente cíclico, ¿no? O sea, cómo los salarios en el PIB eh, tuvieron cierto crecimiento durante el primer boom petrolero, luego cayeron espantosamente durante la crisis neoliberal, se perdieron incluso los datos en la época de la crisis financiera y recién recuperamos datos ya en el gobierno correísta, en donde ya la serie está medida en otra forma, está en dólares y todo, y bueno, vemos que había un crecimiento que se sostuvo hasta el 2014, ya esto es repetitivo, ¿no? Y desde el 2015 se estanca. Sería de ver qué pasa a la cifra de 2020. No la tengo a mano todavía. No estoy seguro si hace, creo que todavía no tenemos cifra 2020 de este dato, pero es muy probable que veamos una caída importante, ¿sí? Entonces, esta es una forma de ver la distribución, a través de ver la participación de los salarios en el PIB. Y con la posibilidad de que sea cíclica, ¿no? Con la posibilidad, no digo que sea de facto cíclica, sino que es una hipótesis que habría que estudiar más a fondo. Ahora, veamos esto mismo, la participación de los salarios en el PIB, pero para diferentes sectores, para diferentes subestructuras de la economía. Por ejemplo, ustedes pueden notar que en el sector primario, sí, este que está aquí en azul, en el sector primario de la economía, que en esencia es agricultura, ganadería, etcétera, es donde más o uno de los más bajos, tiene una de las más bajas datos, es uno de los más bajos datos de participación de los trabajadores, de los salarios en el PIB. O sea, de hecho, fíjense, aquí tenemos los valores por 28%, 23, 27%. O sea, ¿qué significa esto? Por cada dólar o por cada 100 dólares de PIB, apenas 27 dólares van a salarios en el sector primario. Entonces vemos que el sector primario es de los sectores de mayor explotación laboral, ¿sí? Esta es una proxy, o sea, esto de dividir salarios para PIB, ¿sí? Sirve como una variable aproximada para ver la explotación laboral. No es exactamente igual, ¿sí? No es exactamente igual. Hay que hacer correcciones estadísticas y todo, que bueno, no hay tiempo para hacerlas aquí, pero es una aproximada. ¿Ya? Esto les da una idea aproximada de cómo está yendo la explotación laboral. ¿En qué sentido? Mientras más bajo sea este valor,
o sea, mientras más bajos estén los salarios, podemos asumir que es más alta la explotación, más o menos, ¿no? En promedio. Entonces, ¿qué vemos? Que en el sector primario es donde menos salarios tenemos. Pero claro, hay que ser cauteloso también porque recuerden que en el sector primario hay muchísima gente que trabaja por cuenta propia. O sea, hay muchas personas que son dueñas de su terreno, trabajan su terreno y venden los productos. Entonces eso también hay que pensarlo. Pero en definitiva, hay pocos salarios en el sector primario. Donde también se nota, y esta es más clara todavía la explotación laboral, es en la construcción. Fíjense, la construcción, amarillo, no lo voy a poner, es esta línea en gris, ¿no? Esta línea que está aquí en gris, punteada, que es esta aquí. Es más bajo incluso que el sector primario. Miren en qué porcentajes está la construcción. 19%, 18%, 20, 20, 19, 23, 24. En el mejor de los casos, 24%. O sea, de cada $100, apenas 24 iban para salarios en la construcción. Y aquí es más claro que hay explotación laboral en la construcción. Ahí es más claro. O sea, de hecho, históricamente se sabe que la construcción es de las actividades de mayor explotación laboral. ¿Por qué podemos decir esto? Porque en el sector de la construcción, casi todas las empresas que participan son empresas capitalistas. No hay muy pocos trabajadores por cuenta propia en la construcción. O sea, ¿quién tiene su propia constructora y a la misma vez, al mismo tiempo es el albañil? Casi no hay eso. Y si habrá, será algo bien pequeñito. O sea, yo no conozco, al menos no he oído, de casos en donde los mismos constructores sean los albañiles y sean los dueños de la empresa constructora. Repito, puede haber, pero puede ser casos muy pequeñitos. ¿Qué es lo usual? Que las constructoras sean empresas medianas o grandes, en donde sus dueños obviamente son capitalistas, que no es que están trabajando en la obra. El que trabaja en la obra es el maestro albañil y demás, eh, que son las personas que están metiendo en las manos en el trabajo y reciben salarios bajísimos. Pues aquí ustedes pueden ver, o sea, de cada $100 de PIB en la construcción, apenas 24 va para salarios. Entonces aquí es más fácil hablar de explotación laboral ya más claramente porque aquí sabemos que casi la mayoría de trabajadores son asalariados. En la agricultura, como les digo, es más difícil porque hay estos sectores que son trabajadores por cuenta propia, que tienen su terreno y por tanto no se puede decir que son explotados o tal vez son explotados de otra manera, ¿no? Por ejemplo, las personas que producen en su terrenito, sacan a vender sus productos y les pagan miserias. Esa sería otra forma de explotación, pero no es de explotación salarial, sería otro tipo de explotación. Entonces ya se vuelve más complicado el análisis, ¿no? El sector primario en el Ecuador siempre es complejo estudiarle. Siempre es complejo estudiarle porque es muy heterogéneo. Tenemos campesinos, y no es lo mismo el campesino de la costa que el agricultor de la sierra. El agricultor de la sierra tiene muy baja productividad, tiene muchos problemas para sacar sus productos y usualmente lo primerito que hace el agricultor de la sierra es sobrevivir, subsistir. En la costa digamos que hay cierta producción un poco más fértil, pero tampoco es muy buena, etcétera. O sea, es bien heterogéneo. Y hay muchas personas por cuenta propia, ¿no? Trabajadores campesinos que tienen su propio terreno y así, ¿no? En la construcción, ¿no? En la construcción se sabe muy bien que en la construcción las grandes utilidades de muchas constructoras son precisamente gracias a que se contrata mano de obra, muchas veces sin siquiera la seguridad social mínima, sino que le pagan por la obra, ¿ya? Pues ahí ustedes pueden ver a las actividades más explotadoras de mano de obra del Ecuador, ¿sí? Con este indicador. Entonces, por eso es que es un buen indicador, o bueno, no bueno, pero un indicador aproximado de explotación, ¿no? En cambio, ustedes pueden ver que las actividades que tienen los indicadores más altos, ¿cuáles son? Fíjense que, permítanme borrar, entonces ya tenemos aquí otra conclusión, ¿no? ¿Qué conclusión? Que las actividades primarias y sobre todo la construcción están entre las que más explotan mano de obra o las que menos asignan salarios de toda su producción, ¿no? Entre $24, $27 en el 2018. En cambio, ¿cuáles son las que más recursos destinan a salarios? Miren que en primer lugar están los servicios productivos, que tiene sentido, ¿no? O sea, aquí está, ¿sí? Los servicios productivos, en donde pueden notar como está entre 44%, 50, 52%. O sea, de cada $100,
de PIB en servicios productivos, $52 van a salarios. Es donde vemos los mejores salarios. Ejemplo, servicio productivo en salud. Una persona que estudió, que hizo su especialización y demás en temas de salud y trabaja en el sector público sobre todo, o en el privado también, gana bien, tiene un buen sueldo. Profesores, profesores universitarios, como quien les habla. Estudiamos, tenemos la oportunidad y a veces hasta la suerte de poder entrar en la cátedra. Y bueno, después ya nos especializamos y cada vez vamos especializándonos más. Entonces recibimos un sueldo que no hay que mentir, es mucho más alto que lo que recibe un albañil. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una desigualdad brutal entre una y otra actividad que yo personalmente no justifico, ¿no? O sea, yo al menos creo que no es muy justificado. Alguien dirá, no, pero es que se pasó años estudiando. Yo me he pasado años estudiando y hasta ahora sigo estudiando. Ahorita mismo estoy estudiando doctorado y haciendo una tesis que me está sacando canas, pero eso lo hago, no, o sea, lo hago porque a mí me interesa estudiar, pero yo no creo que eso justifique semejante diferencia. Miren, alguien en los servicios productivos gana 52 de cada 100, mientras que en el sector primario apenas es casi la mitad, 27 de cada $100. Entonces hay una explotación muy seria. Entonces hay una explotación muy seria y es más, se podría hasta pensar, claro, habría que hacer más análisis, pero se podría hasta pensar que muchos servicios productivos pueden mantenerse altos precisamente gracias a que se tiene abajo a sector primario y a construcción. O sea, como que por ahí puede haber también un tema de, por ejemplo, explotación campo-ciudad. La ciudad, quienes vivimos en la ciudad, nos beneficiamos muchísimo de los precios baratos que le pagamos a las áreas rurales productoras en temas como la producción de alimentos. Entonces, aprovechamos de eso. O sea, y hay un tema que también podría analizarse. Pero bueno, más abajo de servicios productivos que tenemos. Ahí pueden ver que está entre una verde y azul, que está entre la circulación local de mercancías y la circulación financiera. O sea, comercio y bancos. Actividades comerciales y bancos, como que esas también generan sueldos un poco más alto del promedio. Y por eso es que su participación es alta en los sueldos con respecto al PIB. De ahí fíjense en la manufactura, que es esta naranja. Sí, fijémonos en la manufactura. Miren cómo la manufactura está a un nivel intermedio, ¿no? Es interesante. O sea, la manufactura no explota tanto como la construcción, pero tampoco es que a los trabajadores de la manufactura se les garantiza unos salarios o una participación salarial muy alta como en los servicios productivos. Están en un nivel intermedio, ¿sí? O sea, una persona que trabaja en el sector textil explota durísimo, entonces no recibe muy buenos sueldos, pero no es que está como un albañil tampoco, que ese sí es de los peores remunerados. O sea, en la construcción se tienen las peores remuneraciones y también las más altas ganancias, ¿no? Entonces aquí pueden notar esa heterogeneidad. Entonces, como pueden ver, este indicador de la participación de los salarios en el PIB de cada actividad o en el valor agregado bruto nos da una idea, ¿no? Nos da una idea. Y se podría desglosar más. Incluso sería interesante ver cómo se desglosa, por ejemplo, para producción de textiles, producción de leche, producción de pan. O sea, se puede hacer incluso esos desgloses, ¿no? Si hay datos para ello, al menos hasta el 2018 con las matrices de insumo-producto. Ahora, otra cosa que llama la atención, ¿no? Aquí no está la administración pública, ¿sí? Ni tampoco está el sector extractivo petrolero. ¿Por qué? No lo puse porque obviamente hay un fuerte rol del Estado ahí. Y entonces en la administración pública casi todo se va en sueldos. O bueno, una parte importante se va a sueldos. Y en el sector extractivo, en cambio, no se puede hablar de ganancias porque el Estado está metido. Entonces es más complejo, ¿no? Entonces esas actividades se les retiró para poder hacer un análisis solo de las estructuras económicas privadas, ¿no? O más bien productivas, alejadas del Estado, ¿no? Más alejadas del Estado. Entonces aquí pueden ver esa heterogeneidad, ¿no? Entonces, repito, esto sería muy interesante desglosarlo más, pero por ahora les dejamos con esa idea, ¿no? Sigamos. ¿Qué más podemos decir sobre la estructura la estructura de distribución o las estructuras de distribución? La pobreza
es otro ejemplo que nos puede ayudar a entender cómo se da la distribución altamente desigual en nuestro país, ¿sí? Y de hecho, déjenme ver si tengo aquí alguna lámina de pobreza de... Está hasta diciembre de 2020, vamos a ver si le actualizamos eso. Pero bueno, eh, vamos a ver la pobreza, ¿no? Entonces aquí tenemos el dato de pobreza y pobreza extrema. La incidencia, que usualmente se refiere al porcentaje de toda la población que cae en estos problemas. La pobreza en el Ecuador tiene una dinámica llamativa, verán. Concentrémonos en la pobreza, ¿no? La pobreza extrema tiene un comportamiento parecido. Fijémonos qué ha pasado con la pobreza entre, por ejemplo, el año 2007 hasta 2014, ¿ya? Vemos que hay una caída de la pobreza muy importante y que obviamente hay que destacar, ¿no? O sea, sí se redujo la pobreza en el Ecuador, al menos hasta 2014. ¿Y por qué digo hasta el 2014? Porque aquí hay discusión, ¿no? O sea, yo incluso algunas veces he tenido polémicas con gente que no le gusta admitir, pero ahí están los datos, o sea, no me estoy inventando. Luego del 2014, las cifras se estancan. Fíjense cómo después, o sea, el punto más bajo de la pobreza en el Ecuador fue 2014, cuando de cada 100 ecuatorianos, 22 eran pobres. Igual es alto, ¿no? O sea, igual es alto, no es cualquier cosa. Estamos hablando que más de un quinto eran pobres en el mejor momento. Luego esta tendencia se estanca. Tiene una ligera caída en el 17, 18, pero en realidad se estanca. O sea, todo este periodo de aquí, sí, todo este periodo de aquí es un cambio de tendencia versus todo el periodo que viene de acá. Y esto no solo pasa en el Ecuador, esto pasa en varios países de América Latina, sí. Por eso digo, yo tuve por ahí una pequeña polémica porque alguien me decía, no, pero es que no es estancamiento, aquí también cae, pero si uno conoce de dónde vienen estos datos de pobreza se calculan con la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano Rural, en EMDU en el Ecuador. Y suele ser encuestas en otros países también. Entonces, al ser encuestas, recuerden que esto es aleatorio, que significa que en realidad hay un intervalo de confianza. Y cuando uno ve que esta serie se estanca, es casi seguro que la diferencia estadística no es significativa, o sea, que estamos dentro de los intervalos de confianza que hacen que todo esto sea prácticamente lo mismo. No como comparar el de aquí con el de acá abajo, ¿no? El de arriba y el de abajo, obviamente que tienen sus intervalos de confianza, pero como hay tanta distancia, seguramente sí, hay caída, pero aquí no. Entonces, ¿qué sucede? Que realmente en el Ecuador el periodo de caída de la pobreza es hasta el 2014 y luego tenemos un periodo en el que la pobreza se estanca, ¿sí? Y luego, obviamente, con la crisis COVID, la pobreza otra vez revienta y volvemos a niveles de hace 10 años casi. Si ustedes se fijan, la pobreza en el año 2020 llega al 32,4%, si revienta, o se revienta con la COVID, con la crisis COVID reventó la pobreza en el Ecuador y retrocedimos a niveles de pobreza de hace 10 años. Aquí viene una duda bien interesante. Si el Ecuador, sí, si el Ecuador venía con una tendencia a reducir la pobreza, sí, y esa tendencia se mantenía, digamos, no se mantenía. Claro, estoy exagerando, ¿no? Tal vez, bueno, por aquí, digamos, casi por ahí mismo. Si esa tendencia a reducir la pobreza se lograba mantener, tal vez, especulando, ¿no? Tal vez con la crisis del COVID, sí, se aumentaba la pobreza, pero no llegábamos al 32%. Tal vez llegábamos, qué sé yo, a un 22, 23. Entonces, ese detalle no es menor. Ahora, claro, aquí también hay gente que dice, lo que pasa es que cada vez es más difícil reducir la pobreza. Y es verdad, no hay que mentir, es verdad. Pero asimismo no neguemos que hubo un estancamiento de la pobreza, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver la cifra, o sea, el año 2015 para el Ecuador es un año clave, sí, es un año clave, es un año en el que arranca esta etapa de varios indicadores que se estancan, perdón, entre 2015 y 2016, ¿no? Son 2 años en los que varios indicadores se estancan, ¿sí? Entonces, siempre presten la atención a eso. Miren incluso la tendencia igual de la pobreza extrema, ¿no? Como hasta el 2014 llega a un punto mínimo y luego se queda fluctuando, entre que sube, que baja, y en el 2020 revienta también. Y lo mismo.
Estamos con un 14,9% en el 2020 de pobreza extrema en el 2020. Ese incluso supera al nivel que teníamos hace 10 años. ¿Sí? Incluso supera. Entonces, aquí tenemos algunas conclusiones, ¿no?, sobre la pobreza. Primer tema, la pobreza se logró reducir hasta el 2014. Aquí, si quisiéramos ser crueles, podríamos decir la pobreza se logró reducir mientras había recursos petroleros abundantes. Luego se estanca y luego viene la crisis de la COVID, en el que la pobreza reviente y retrocede más de 10 años. Ahora, la pobreza no es igual entre el área urbana y el área rural. Sí, eso también hay que destacar. O sea, entre el área urbana y el área rural, la situación de la pobreza en el Ecuador es marcadamente distinta. Aquí tenemos, estos son datos del INEC, de las láminas del INEC mismo. El dato de pobreza diciembre de 2020. ¿Qué nos dice? Esta es pobreza urbana, 25,1%. ¿Ya? Es importante, miren cómo es un nivel que incluso no se registraba desde diciembre de 2009. O sea, es un retroceso de más de 10 años. Pero en general la pobreza está en 25%. O sea, ¿qué significa? Que en el área urbana, de cada 4 personas que viven en el área urbana, una es pobre. O sea, es de 4 personas, una es pobre, 25%, un cuarto. Veamos en el área rural. En el área rural la pobreza llega al 47,9%, que igual es un dato que está entre niveles por ahí, ¿no? O sea, el retroceso no es de 10 años, casi es 10 años, pero en cambio aquí, ¿qué estamos diciendo? O sea, estamos diciendo que eh, de cada 100 personas del área rural, 48 son pobres, casi, casi la mitad. Y eso es un problema que ha existido siempre. O sea, la pobreza rural siempre ha sido más alta que la pobreza urbana, siempre, ¿sí? Entonces, eso hay que destacarlo, ¿ya? Porque en el Ecuador usualmente nos olvidamos muchísimo de que el área rural vive situaciones muy complicadas. Muchos poblados rurales del Ecuador realmente, perdón, realmente viven casi como que si no hubiera pasado el tiempo. Uno visita ciertos poblados rurales en el Ecuador y es como que el tiempo ahí no ha pasado. Lo que en la ciudad puede parecer tan común, ¿no? Tener agua potable, tener alcantarillado, tener energía eléctrica, tener internet, incluso en algunos casos, todo eso en el área rural puede llegar a ser simplemente una ilusión. Muy pocos sectores pueden darse ese lujo, muchos no tienen ni agua potable, decíamos. Incluso sectores urbanos no tienen agua potable. Pero bueno, entonces, esto es una cuestión también importante destacar, ¿no? El tema de la pobreza. Sí, el tema de la pobreza. Y aquí me voy a permitir, vamos a ver la página oficial del INEC para ver los últimos datos de pobreza. Ecuador en cifras. Quiero más que nada ver cómo está la pobreza en los últimos meses, porque estamos supuestamente en un periodo de recuperación económica, ¿no? Pero el periodo de recuperación económica a nivel de pobreza no es igual. Esto ya lo conversamos con algunos de los colegas con los que estamos haciendo ahorita la clase fuera de video, pero quiero también que quede registrado en el video. ¿Qué sucede? Al parecer, sí, al parecer, con la supuesta recuperación que estamos viviendo, recuerden que el periodo más duro de la pandemia fue en el 2020, ¿no? Al menos económicamente hablando fue en el 2020 porque incluso se cerró todo en ciertos momentos. Entonces ahorita supuestamente estamos en recuperación, ¿ya? Supuestamente, porque es bien discutible, pero más allá de eso quiero ver los temas de cómo se está dando la recuperación a nivel de pobreza. Entonces ustedes ya ven, ¿no? Van a Ecuador en cifras, aquí van a estadísticas, en estadísticas por tema van a la parte que dice pobreza, eso les va a llevar a las láminas de pobreza que publica el INEC. Y bueno, los datos de pobreza también, ¿no? Entonces ahí ustedes van a la parte que dice Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo, que es la fuente oficial para medir esos datos de pobreza. Entonces tenemos pobreza medida hasta junio de 2021. Aquí en principales resultados o resultados principales les va a dar las láminas, ¿sí? Que es la que prepara usualmente el INEC para resumir los resultados. Aquí algo raro, ¿no? O sea, yo no sé por qué tenemos pobreza de junio cuando ya tenemos datos mensuales de empleo, pero bueno, es otro tema ya.
Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo está yendo la pobreza, al menos cómo estaba hasta junio. Bien. Pobreza urbana. Entonces miren aquí. Em, Aquí ustedes pueden ver la pobreza en diciembre y en junio. En diciembre, la pobreza, en diciembre de 2020, ¿no? La pobreza urbana llega a 25,4% y luego tiene una ligera caída a 24,2%. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay una ligera caída. Ligera caída que habría que ver si es estadísticamente significativa o no, porque recuerden que todo esto es de encuestas, por tanto hay un intervalo de confianza, entonces probablemente no es significativa la caída. No estoy muy seguro, tocaría ver los datos. Pero bueno, ¿qué es lo que notamos? Que hay una ligera tendencia a la baja, una ligera tendencia a la baja de la pobreza urbana. Veamos qué pasa con la rural. En la rural contamos una historia un poco distinta. En 2020, diciembre, tenemos que la pobreza llegó a 49,2% y en junio de 2021 vuelve a marcar 49,2%. No hay tendencia a nada aquí. O sea, aquí es indiscutible que la pobreza sigue igual. Y esto, combinado con otros indicadores, como por ejemplo el PIB agrícola, el PIB del sector agrícola, hacen pensar, ¿sí?, que la recuperación supuesta que estamos viviendo luego de la etapa más dura de la pandemia es muy desigual, con una economía rural que está mucho más atrás que la economía urbana, ¿sí? Con una pobreza que nos parece que se está recuperando, no hay ninguna tendencia a la baja. Y más que nada también con una producción agrícola con muchos problemas. Sigamos hablando de distribución. Veamos ahora qué pasa con el índice de Gini. El índice de Gini es un indicador clásico de desigualdad del ingreso, ¿sí? Recuerden que el índice de Gini, ¿sí?, el coeficiente de Gini, puede tomar valores que van entre 0 y 1. Cuando el índice de Gini toma un valor de 0, total igualdad, ¿sí?, que es imposible, ¿no? Nunca pasa. Total igualdad. Todos tienen exactamente los mismos ingresos. Si el índice de Gini es igual a 1, total desigualdad. Una sola persona lo tiene todo, que tampoco pasa. Entonces, ¿qué es lo usual? Que el índice de Gini esté entre 0 y 1, pero mientras más alto es el índice de Gini, más desigualdad. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea del coeficiente de Gini, que por cierto es un indicador muy limitado, porque verán, el índice de Gini o el coeficiente de Gini usualmente no toma en cuenta los ingresos más altos del país. ¿Por qué? Porque el índice de Gini también se calcula con la encuesta nacional de empleo, es empleo urbano rural. O sea, ¿qué significa esto? Que este índice de Gini solamente está analizando ingresos de las personas que fueron encuestadas en esta encuesta por parte del INEC. Pero usualmente en esta encuesta no están bien representadas las poblaciones de más altos ingresos. Ustedes no crean que Álvaro Noboa va a estar ahí respondiendo a las encuestas del INEC, o Isabel Noboa, o la gente de la familia del Juri, o cosas así, no. Entonces, ¿quiénes están aquí? Usualmente gente del promedio, del común de los mortales, que les hacen un muestreo y a esa gente se le hace la encuesta. Entonces, este índice de Gini, hagan de cuenta que siempre está subestimado. No está midiendo toda la desigualdad del ingreso, sino una parte de la desigualdad del ingreso. Hay intentos de tratar de corregir y de mejorar el índice de Gini, pero son complejos, porque ¿cómo llegamos a tener los ingresos de estas élites más altas, ¿no? Como Álvaro Noboa, Guillermo Lasso, que ahorita incluso es presidente, y mucha gente más, ¿no? Entonces, muchos han intentado juntar esta información con la información del SRI. Entonces, el SRI tiene bastante información que permite hacer seguimiento de esos grandes contribuyentes que se entiende tienen grandes ingresos. Entonces, por ahí puede haber estimaciones del Gini que junten estas dos fuentes. No conozco los detalles, no soy experto en esta área, pero se podría pensar que el Gini tal vez suba hasta un 0,7 si tomáramos en cuenta la distribución real del ingreso. Pero bueno, como obviamente este es el indicador oficial solo tiene datos de empleo, entonces este es el índice de Gini. ¿Qué vemos en el índice de Gini? Tendencia que ya nos hemos, tal vez ya está hasta cansada y repetitiva, ¿no? Pero es lo mismo. El índice de Gini muestra una caída importante
entre el 2007 y entre el 11 y siendo generoso hasta el 14, ¿ya? Porque ya aquí mismo en el 11 podemos ver que ya la diferencia no es muy marcada, ¿no? O sea, las grandes caídas son del 2007 hasta el 2011 y si quieren hasta el 14. Y luego lo de siempre, ¿no? Vemos que hay un estancamiento, aquí como que baja un poco, como que sube, lo mismo de siempre. Dos periodos, al menos, porque incluso podríamos pensar en tres periodos. Pero dejemos en dos para simplificar la historia. Un periodo de caída, un periodo de estancamiento y la crisis COVID, que obviamente lo cambia todo y revienta y hace que otra vez el indicador suba. La desigualdad está en 0,5, ¿sí? Que coincide con el nivel de desigualdad casi que el nivel de los años 2009-2010. Un poquito menor nada más. O sea, a nivel de desigualdad también retrocedimos 10 años con la pandemia, ¿sí? Pero repito, no, esto es entre comillas. Yo diría que el problema es más grave porque estas élites que les menciono, ¿no? De altos ingresos, muy seguramente en la pandemia ni siquiera se tocaron. O sea, es muy seguro que muchas élites hasta ganaron más. Entonces yo creo que es tal vez hasta más alta la desigualdad. Pero como no tenemos los datos de muchas de las élites, no se logra representar bien en el índice de Gini. Solo pensemos en esto, ¿no? ¿Cuántas élites lograron mantener sus negocios a flote? ¿Cuántos exportadores siguieron exportando incluso en pandemia? De hecho, en los años 20 y 21 son muy buenos para las exportaciones ecuatorianas. Este es un fenómeno que ojalá alguien algún rato lo estudie, o tal vez yo mismo tome algunos estudiantes y nos dediquemos a estudiar este fenómeno. ¿Por qué las exportaciones ecuatorianas han crecido tanto en el 20 y el 21 y no vemos un mercado laboral muy adecuado? Resulta ser que en el Ecuador la dinámica del sector externo no ayuda mucho a la economía interna. Entonces hay una suerte de desconexión. Eso ya se lo ha discutido antes y tal vez incluso ya lo hemos discutido en estas presentaciones. Entonces, ¿qué sucede? Que tal vez mucha de la dinámica del sector externo no ayuda al sector interno, ¿sí? Y bueno, otras cosas más. Pero en definitiva, esa es la cuestión. La desigualdad sube y veamos si tal vez hay reporte de desigualdad. Usualmente desigualdad es también un tema un poquito descuidado. Veamos si es que está. Suele estar junto con pobreza. Veamos. A ver. Pobreza. Aquí está. Coeficientes de Gini por ingresos. Ya. Por cierto, no, algo que también no les he mencionado es que la pobreza, estamos viendo es pobreza y desigualdad por ingresos. También se puede medir pobreza por consumo o pobreza por necesidades básicas insatisfechas o incluso la pobreza multidimensional. ¿Sí? No vamos a ver esto a detalle, pero les dejo esa idea. O sea, que la pobreza no solo se mide por ingresos. ¿Sí? También se puede medir, por ejemplo, pobreza por consumo, cuánto está consumiendo los hogares, pero es más difícil de medir porque obviamente requiere tener información de, bueno, cuánto consumen los hogares, obviamente. Eh, o también en necesidades básicas insatisfechas. Se plantea un grupo de necesidades y se ve que necesidades no logran satisfacer los ecuatorianos y se llega a un indicador. Entonces, estos también son indicadores interesantes. Y la pobreza multidimensional, que en cambio trata de recoger al mismo tiempo muchos indicadores, ¿no? Entonces, son indicadores interesantes, pero ya no nos va a alcanzar mucho tiempo, así que más bien yo me concentro en el tema de ingresos, ¿no? A ver, coeficientes de Gini por ingresos, metodología de cálculo, sintaxis, bases. Ay, mm, no sé, tendríamos que buscar un poco más, pero no quiero detenerme mucho ahí. Pero bueno, ese es el tema del índice de Gini. Entonces tenemos una desigualdad que igual ha retrocedido casi 10 años. Pero recuerden, no, es una desigualdad subestimada porque no tenemos esta información de las élites que es compleja de obtener, ¿no? Tampoco es que vamos a chantarle toda la culpa al INEC. También hay que reconocer que es difícil, o sea, es bien difícil medir estas élites y juntar las bases de datos. Es un trabajito un poco fuerte. Ahora, aparte del Gini de ingresos, si este es el Gini de ingresos, hay otros Gini que se puede sacar otros coeficientes de Gini. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver el coeficiente de Gini de concentración de la tierra o el índice de Gini de concentración de los activos por parte de las empresas. ¿Ya? Por ejemplo, el índice de Gini de concentración de la tierra marca, ¿sí? Marca que la distribución de la tierra es altamente desigual en el Ecuador.
Miren cómo el índice está fluctuando entre 0,78 y 0,79, 78, 77, casi no cambia. ¿Sí? Estas son cifras oficiales, estimadas por el gobierno. O sea, ni siquiera en el periodo correísta se vio algún cambio importante en la distribución de la tierra. No se tocó, no cambió la distribución de la tierra. Luego, la serie ya no se publicaba de forma oficial. Entonces, al menos para estos años 15, 16 y 17, no les voy a mentir, ahí yo traté de hacer una estimación a través de la SPAC, que es la encuesta para producción agrícola. Eh, Esta encuesta sirve usualmente para más o menos medir cómo están avanzando las unidades agrícolas en el país, la SPAC. Entonces, hasta donde yo recuerdo, porque francamente dejé de hacer estas estimaciones porque no me da mucha confianza, ¿no? O sea, por más que uno intente, no logra replicar los datos exactamente como lo saca el gobierno. Entonces, pero lo que se veía es que no había cambio de tendencia. O sea, no había cambio de tendencia. No estoy seguro si subió de 0,7 a 0,8, no estoy seguro, no les voy a mentir. Pero lo que sí estoy seguro es que no cambió la tendencia. O sea, en el Ecuador, la tierra es altamente concentrada en muy pocas manos y esa concentración de la tierra no cambia. No cambió en la época correísta, no cambió en la época de la crisis de 2015, seguro que no cambió con Moreno y no cambiará con Lazo. Y ese es un tema jodido, porque ¿quiénes son los que más sufren la concentración de la tierra? De nuevo, el área rural. Entonces aquí pueden ver que una gran conclusión que está saliendo de nuestras presentaciones es que el área rural de la economía ecuatoriana es un área súper débil, con baja productividad, bajos salarios, empleo deteriorado y para colmo de males, con una distribución desigual de la tierra. El agricultor de la sierra ecuatoriana es claro ejemplo de eso. Agricultores con pequeños espacios de tierra, poco productivos, que venden sus productos a lo que puedan y básicamente sobreviven. Entonces así tenemos incluso poblaciones enteras sumidas en la pobreza. Esto, por ejemplo, ayuda a entender cómo provincias como Bolívar se encuentran entre las provincias más pobres del Ecuador, precisamente porque son la parte de las sierras centrales donde mucha población históricamente ha estado dedicada a la producción agrícola, pero no de alta productividad, como en la costa, que bueno, es un poco más productiva la tierra y en general es un poco mejores las condiciones, pero tampoco es que sean muy buenas. Entonces, en definitiva, la producción agrícola y la economía rural sufren hasta de alta concentración de la tierra. Pocas manos que tienen la tierra. Y solo para pensarlo, en la época de Correa nunca se llegó a hablar de reforma agraria en serio. Nunca se expropiaron grandes territorios. Por ahí se le expropió a Álvaro Noboa la hacienda La Clementina y una que otra cosa más, pero nada más, o sea, nada serio. Y eso se veía en los datos oficiales, que imagino fue una de las razones por las cuales se dejan de presentar. Sería de ver si es que se ha vuelto a presentar estos datos, pero hasta donde yo conozco no volvieron a aparecer los datos. Eh, pero se pueden recalcular, pero claro, hay que hacerlo con cuidado. Y sería mejor que lo recalcule alguien que trabaja en el INEC o alguien que ya tiene experiencia en esto, ¿no? Como les digo, yo en esta presentación les he mostrado que yo he hecho un análisis de toda la economía ecuatoriana, entonces no puedo ser experto en todo, ¿no? Por eso es que no me he atrevido a hacer más cálculos de esto, pero realmente no se ve cambios importantes. Otro indicador que también muestra que no hay muchos cambios es la concentración de activos. Esta concentración de activos es muy alta. Este índice de Gini está en el 0,9. Esto es con datos de la Superintendencia de Compañías. Estos sí los estimé yo a través de los datos de la Super de Compañías. Solo que también probablemente este cambio puede estar un poco sobreestimado. O sea, sea alta, pero no tan alta. ¿Por qué? Porque el problema es que en la Superintendencia de Compañías tenemos pocas empresas con activos muy altos, es reales. O sea, poquitas empresas tienen un montón de activos. Hay concentración, grupos económicos. Pero también hay muchas empresas pequeñas que a veces ni siquiera están en los registros oficiales. Sí, o sea, nuestra economía informal tiene un montón de empresas informales que tal vez por el volumen hagan que este índice sea más bajo, porque hay muchas empresas informales. Pero de todas maneras, llamó mucho la atención cuando hice estas estimaciones, que la tendencia no cambiaba, era bien parecida siempre. Y es porque hay muy pocos grupos económicos que casi siempre han sido los mismos, sobre todo en los últimos años. Grupo La Favorita, Grupo El Juri, Grupo Novis, etcétera.
¿sí? Pronaca, o sea, un montón de estos grupos que en definitiva concentran activos y siguen concentrando, ¿sí? Entonces, ese es otro tema a tomar en cuenta. Nuestro mercado interno es bien concentrado en muy pocas empresas y esa concentración casi no ha cambiado. ¿Cómo saber que es así? Pues ni siquiera hemos escuchado en el periodo, por ejemplo, del 2010 al 17, ningún proceso de expropiación a una gran empresa. ¿Alguna estatización? No he escuchado. No hemos oído que se estatice la empresa tal o cual. No, para nada. De hecho, más bien han sido épocas en las cuales muchos grupos económicos se enriquecían. Entonces, miren eso, ¿no? La combinación. O sea, baja la desigualdad del ingreso entre trabajadores, pero baja hasta un punto, ¿no? Hasta antes de la crisis. Mientras que la desigualdad de la tierra o la desigualdad de los activos no cambia, porque son diferentes desigualdades. La una tiene que ver con distribución del ingreso entre trabajadores. Esta es una desigualdad entre trabajadores, ¿sí? O sea, eso hay que aclarar, ¿no? Principalmente, claro, hay otros ingresos por ahí, pero principalmente es entre trabajadores. Y en cambio, la otra es una desigualdad de la propiedad. Entonces, hay diferentes formas de desigualdad. En la época del correísmo, lo que bajó es la desigualdad del ingreso entre trabajadores, pero no cambió la desigualdad de la propiedad, ¿sí? Y eso es crucial entender, porque la propiedad es clave. ¿Cómo mejoramos la situación del sector rural? Dándoles más propiedad en la tierra, primerito. Y no solo tierra, ¿no? Porque aquí hay otros indicadores que no tengo a mano. Pero, por ejemplo, se sabe que la distribución del agua también es altamente concentrada. Es muy difícil para muchos productores agrícolas pequeños conseguir agua. Entonces, la distribución del agua también es otro problema. O sea, la propiedad no es lo mismo que el ingreso. Entonces, hay que saber distinguir diferentes formas de distribución, ¿no? Y para terminar, que con esto podemos ya dar por cerrada esta lectura estructural de la economía ecuatoriana. Si juntamos las tendencias del Gini de activos, por ejemplo, o sea, la propiedad, ¿sí? Y la comparamos con el Gini de ingresos, ¿sí? Obviamente que están en escalas distintas solo para efectos visuales. ¿Qué es lo que notamos? Que el Gini de activos o el de propiedad, voy a poner con otro color, disculpe. Pongámosle, bueno, el de propiedad en amarillo. Entonces, el Gini de propiedad, o sea, la distribución de la propiedad es estancada y alta. Y ligeras fluctuaciones, pero en realidad, si se fijan, los números están entre 0,92 todo el tiempo. Mientras que la distribución del ingreso, ¿sí? Es la que cae hasta un punto y luego empieza a crecer. Ya sabemos que sigue creciendo. Y seguramente la propiedad no ha cambiado. Si no es que ha crecido incluso un poco. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que aquí hay una situación bien llamativa, ¿no? Por un lado, tenemos una desigualdad de ingreso que a ratos baja, a ratos sube, pero por el otro lado tenemos una desigualdad en la propiedad estructural que se queda fija. Entonces, si quieren, la desigualdad de propiedad esta es más estructural, o sea, es algo que dura años y no cambia o cambia muy poco. En cambio, la del ingreso es más coyuntural. Depende de los ciclos, depende de los ingresos petroleros, etcétera. ¿Sí? Entonces podemos ver que en la época del boom petrolero como que bajó bastante la desigualdad, pero con la crisis del COVID esto empieza otra vez a subir. En cambio, la distribución de activos no cambia. Estoy seguro que no cambia. O capaz que incluso es más desigual todavía. Entonces, este efecto, bueno, algunos les llamamos el efecto del hocico de lagarto. Ya es más por efecto visual. De hecho, no es el nombre, este nombre lo puso un economista peruano, Jürgen Schult, ¿sí? Y bueno, lo hemos utilizado autores como Alberto Acosta y bueno, quien les habla, Caxijarro, para tratar de visualizar, ¿no? Esta tendencia. En la economía capitalista tenemos esta simultaneidad. La distribución de la propiedad, que casi no cambia y de la que se habla muy poco, y la distribución del ingreso, que es la que puede ir moviéndose según el ciclo. El ciclo, sea los sector petrolero, sea lo que sea, se va moviendo, ¿no? Pero así como baja, también sube, no solo baja. Entonces, en conclusión, tenemos que la desigualdad es
bien compleja en el Ecuador, ¿sí? Hay una estructura de desigualdad bien compleja, y no es solo desigualdad de ingresos, es una desigualdad múltiple, que implica también desigualdad en la propiedad de la tierra, desigualdad en los activos, desigualdad en el agua, que penosamente no tengo muchos datos a la mano, y otras desigualdades más, ¿no? Entonces también hay mucha gente que se especializa en esos temas a quienes vale la pena estudiar. Entonces, para concluir, porque incluso ya nos alcanza la hora, pero bueno, acabamos justo. Para concluir, ¿no? Lo que hemos hecho en estos videos es una lectura estructural de la economía ecuatoriana incompleta. Hay que dejar en claro eso, incompleta. O sea, hay muchos más indicadores que se podrían incluir, ¿sí? Pero por lo menos he tratado de que con esto tengamos una primera idea global, ¿ya? Panorámica. Esta idea se puede completar, o sea, cada estructura que hemos presentado se puede complementar, se puede buscar más datos, etcétera. Aparte les comento que esto también es parte de un trabajo que estoy realizando junto con los colegas Alberto Acosta y Hugo Jacome, que bueno, algún rato tal vez completemos y salga en la forma de un libro, ojalá. Pero quiero que se entienda eso, o sea, esto es un análisis incompleto que se puede mejorar y que más bien es una suerte de llamado de atención para que la gente escoja, o sea, de todos estos grandes temas, qué tema les llama más la atención y puede especializarse, ¿no? Porque es imposible, una persona o dos o tres personas no son especialistas en todo, es imposible. Pero sí podemos llamar la atención y decir, miren, estos son los grandes temas del Ecuador y a partir de estos grandes temas podemos ya discutir y profundizar, ¿no? E igual, para la planificación económica es súper importante, porque esto nos puede dar un primer diagnóstico, ¿sí? Porque de aquí la siguiente tarea es hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, hacer un resumen para tratar de, con ese resumen, ya tener una suerte de primer guía, ¿no? O sea, algunas conclusiones, por ejemplo, ya inmediatas. El sector rural enfrenta problemas muy serios y tal vez es el que más está sufriendo la crisis actual. Entonces, cualquier planificación económica debe tomar en cuenta eso. O, por ejemplo, tomar en cuenta que una distribución muy desigual de los salarios en la agricultura y en la construcción también. Y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso ya lo dejo a las demás personas que hayan visto este video y los otros videos, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho por haber estado conectados y para quienes llegaron hasta este último video les agradezco. Y bueno, no queda más que pedirles que si pueden difundan estos videos y todo comentario y demás, el canal de YouTube está más que abierto para, por favor, cualquier comentario a favor o en contra de lo que se ha dicho en estos videos se proponga, ¿no? Lo importante es seguir discutiendo la economía ecuatoriana para ojalá en algún momento encontrarle salidas. Aunque es bien difícil porque hay otros problemas muy profundos que no hemos hablado, que no solo son económicos, las cárceles, el problema de la desnutrición infantil, el problema del crimen organizado, o sea, la droga, o sea, hay muchos problemas que le siguen afectando al Ecuador, que también son estructurales, ya no son solo del momento. Y tarde o temprano, eso también está vinculado con la economía. Pero bueno, eso quedará tal vez para futuras reflexiones. Así que con esto damos por cerrado este video.